La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Cafetera. Me he hecho mecenas del programa porque creo en el periodismo, creo en la información de calidad, en la información libre. Si no pagas por algo, tú eres el producto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. No comparto quienes dicen esto se tenía que haber hecho hace 40 años, hemos estado... Bueno, esto siempre es un sesgo retrospectivo. Ahora nos parece fácil esto que se está haciendo hoy. No lo ha sido, ni lo ha sido para este gobierno. Pero nuestra obligación es exhumar, y a aquellas familias que quieran recuperar a sus víctimas, a sus seres queridos, entregárselos. Lo de hoy sin duda es una victoria de los colectivos y asociaciones que han defendido la memoria histórica, pero no basta con esto. Queda mucho trabajo por hacer, que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. If they genuinely want more time to study this excellent deal, they can have it, but they have to agree to a general election on December the 12th. 98.5% de cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, Comunidad Ciudadana con 36.7% y el MAS y PSP con 46.83%. Ya ganamos en la primera vuelta. ¡Acá estamos! ¡Lo que creemos, con lo que amamos! ¡La Argentina de verdad! El domingo nosotros tenemos que empezar a dar vuelta una página. Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debió haber dejado de estar. La Argentina digna, no una Argentina de rodillas. Buenos días, cafetera. Después de 44 años... En noviembre de 2019, el mundo vio finalmente cómo los restos del dictador español Francisco Franco abandonaban el mausoleo del Valle de los Caídos. La familia de Franco intentó poner solemnidad al hecho, pero por mucho que lo intentaron, lo que vieron en directo por televisión miles de personas, no dejó de ser la imagen de una familia teniéndose que llevar en solitario y contra su voluntad al dictador por orden de la democracia. 44 años han tenido que pasar para que abandonase ese lugar donde estaba enterrado junto a los restos de miles de sus víctimas. La prueba de que la escena no era gratificante para sus cercanos fue el rostro de fingido orgullo que revelaban sus gestos. En las inmediaciones del cementerio se concentraron además una variopinta representación de la nostalgia y el fascismo, pero fue extraordinariamente caricaturesca. Porque incluso la derecha, que siempre miró con tentaciones el asunto, decidió tratar de pasar inadvertida en la jornada, para que nadie hurgue demasiado en las raíces del franquismo. A una parte de la izquierda le parecieron actos desmedidos, de excesivo boato, impropios para el daño que infligió el dictador,
Pero lo que no se le puede negar al gobierno es que el guión se cumplió con una precisión milimétrica. Incluso los planos tomados por la televisión pública parecían extraídos de una película. El gobierno en la distancia, los poderes de la democracia, observando el transcurso de la operación, y los familiares que ni siquiera intercambiaban palabras con el Ejecutivo, tratando, como decimos, de impostar una cierta solemnidad a esos hechos. Pero el poder de la imagen era tan visible que no dejaba de ser, incluso, con todos los peros, la de una familia llevándose al dictador en contra de su voluntad por orden de la democracia. Si hubo o no hubo mucho boato, si la exhumación pareció o no un funeral de Estado, si las víctimas podrán descansar ahora en paz, es un debate que tendremos hoy en la cafetera, pero mientras tanto nos gustaría reseñar el hecho de que la expectación internacional ha sido altísima y ha convertido la carta de la exhumación en una intencionada herramienta del gobierno para combatir el discurso post-sentencia sobre la calidad democrática española, cosa que ha molestado bastante en Cataluña. Y en efecto podemos discutir también además el efecto electoralista que ha tenido toda la operación, porque con la exhumación de Franco el gobierno del PSOE hace un claro gesto a la izquierda. Son conscientes de que eso puede ser electoralmente muy poderoso, algo que ha incomodado al resto de actores políticos. Pero eso nos hace pensar, claro, es que de un partido que se define como de izquierdas, lo que se esperan son gestos de izquierdas. De todo eso hablaremos hoy aquí en la cafetera, con familiares de las víctimas enterradas allí mismo en el Valle de los Caídos. Porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach the top. But you don't care. Los retos en todo caso ahora son muy importantes. ¿Hasta dónde llega la recuperación de la memoria histórica? ¿Se queda en esto, en un simple gesto visible, en una imagen, por icónica que parezca, o va a ir más allá? ¿Se va a reconvertir el Valle de los Caídos? ¿Se va a convertir en un lugar de reconocimiento a las víctimas? O como decía ayer Emilio Silva aquí en el programa, o se podría convertir en un punto limpio donde se depositen todas las estatuas y digamos todos los iconos, todos los retratos de lo que ha representado el fascismo y la dictadura de Franco para este país. Bueno, sea lo que sea, se va a seguir profundizando en la batalla por la memoria, por la reparación, por la justicia, o se va a quedar en un gesto anecdótico. Ayer el gobierno decía precisamente, por la noche en hora 25, en la cadena SER, que había que reflexionar sobre cómo sacar y dotar de presupuesto, de una partida presupuestaria, cómo sacar a los miles de víctimas que están allí enterrados, que estaban junto al dictador en el mausoleo del Valle de los Caídos, para devolvérselos a sus familiares. Una operación extraordinariamente cara, como dijeron los expertos, entre otras cosas porque los restos fueron depositados con muy pocas condiciones y eso ha hecho que, en fin, la forma en la que estaban allí depositados esos restos, pues lo complica mucho técnicamente, pero dicen que a pesar de eso es algo que podría llevarse a cabo, que se necesitaría legislatura y media, decían ayer en el gobierno. Bueno, sea lo que sea, porque esto tiene muchas lecturas, muchos perfiles. Hoy lo vamos a plantear desde la perspectiva de las familias que están allí enterradas y también de las familias a las que representa también la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Hablaremos otra vez hoy con Emilio Silva en un día como hoy. María Navarro, buenos días, María.es. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, lo que ha habido son muchas críticas también en la red, muchas críticas desde una parte de la izquierda a la manera en la que se produjo todo este acontecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que en parte también se entiende, ¿no? Porque vivimos en un país que sí, democrático, pero es verdad que las víctimas siempre han estado, relegadas, han sido también olvidadas por una parte de la sociedad, y yo creo que eso seguía presente mientras veíamos salir al dictador del Valle de los Caídos. Y bueno, yo creo que también se generó un buen debate sobre esto, ¿no? Sobre todo porque también se está haciendo una promesa, y es que la promesa que hay ahora es
que hay un siguiente paso, y es que las víctimas salgan del Valle de los Caídos. Y es algo que en un principio parece bastante difícil, sobre todo porque, al menos a corto plazo, porque vamos a unas elecciones, es decir, el gobierno en funciones puede prometer ahora mismo este tipo de cosas, pero tiene que ganar unas elecciones, tiene que formar un gobierno y luego a ver cuánto tiempo tarda, ¿no? Hemos tardado, hay que recordarlo, más de un año para exhumar a Franco. Habría que sacar también a Primo de Rivera y también habría que entonces identificar a esas 33.000 víctimas de las que hablaba además Emilio Silva ayer. Además, yo creo que también otra de las lecturas que se acabará haciendo es que también ha sido una manera, ¿no?, de consolidar, por parte de los grandes partidos, ¿no?, como el Partido Socialista, también consolidar ese discurso de la transición, ¿no? Es decir, y con ello también la figura del rey, que también no estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es la posición del rey al respecto? Se ha quedado en un tercerísimo plano, ¿no? Evidentemente no se va a posicionar con la exhumación de Franco, pero yo creo que esto sí también plantea pues una manera también de reconsolidar las bases de la transición y también la importancia, ¿no?, de esos grandes partidos que ahora quieren revalidar en las elecciones del 10 de noviembre, ese bipartidismo, viendo, pues como Ciudadanos ya incluso podría quedar hasta por debajo de Vox. Incluso había encuestas que decían que hasta Esquerra Republicana podría superar a Ciudadanos en las próximas elecciones, y un Podemos que precisamente no está muy fuerte. Bueno, pues la fotografía, cada uno tenemos nuestra interpretación, eso es evidente, y cada uno de vosotros, yo estoy leyendo algunos comentarios, pues ha hecho un poco la interpretación en función de la perspectiva desde la que se observa la vida. Ya sabéis lo que se dice en fotografía, el enfoque determina la realidad. Efectivamente, depende de hacia dónde muevas el objetivo, enfocas una cosa o enfocas otra, pero la prueba de lo efectista que ha sido la foto de ayer, hoy en las portadas de toda España, pero también en muchas fotografías en numerosos medios de comunicación internacionales. Luego hablaremos con Pilar de la Peña para ver cómo ha sido acogido esto internacionalmente, porque nos ayuda a mirarlo con una cierta distancia, más allá del tamiz que le metemos aquí los españoles por el hecho de tener la cultura política que tenemos y el legado histórico que tenemos. Pero la foto es tan poderosa. Yo, además, más allá de la opinión que tengáis cada uno de cómo transcurrió la jornada de ayer, pero os invito a hacer una reflexión. La imagen, incluso con los matices, ha alegrado a la mayor parte de los ciudadanos. O sea, la salida de Franco es una buena noticia. Porque además, voy a insistir en ese hecho, por mucha solemnidad que tratase, por mucha pomposidad que tratase de poner la familia sobre la mesa, por mucho que intentasen que pareciese, un acto de una cierta trascendencia, no dejaba de ser la familia llevándose al dictador en contra de su voluntad, algo que, por cierto, quedaba de manifiesto por los numerosos intentos legales de la familia por impedir la exhumación. Así que no dejaba de ser un acto de cierto bochorno, de cierto avergonzamiento. Se lo tenían que llevar, con la cabeza alta. Lo intentaron, alguien gritó incluso ¡Viva Franco!, al meter el coche, que por cierto incumplió la ley, veremos a ver si alguien toma medidas o no. Pero el gobierno se colocó en un segundo plano. Esto ha sido muy criticado por algunas personas porque dicen, es que el gobierno tenía que haber hecho de esto un gesto mucho más contundente. Pero el gobierno se colocó en un segundo plano, observando la situación, dando testimonio de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Desde una cierta distancia, pero también con un cierto respeto a la parte ya no relacionada con el hecho político, sino con el hecho humano. De otra manera, en un país que tiene esta conciencia sobre la muerte, muy probablemente estaríamos hablando hoy de otro tipo de relato. Así que yo creo que ha sido, insisto, solo por ver las imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras, pero no solamente una imagen. Digo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo recuerdo cuando en Japón el tsunami se llevó por delante parte de Fukushima, de la central nuclear, y recuerdo en un programa de televisión que había un experto dando alabanzas a la energía nuclear y a la seguridad de lo nuclear, etcétera, y de pronto en la imagen que tenía de fondo, parte del techo de la central salió volando por los aires. Y mientras el hombre estaba diciendo eso, detrás estaba volando por los aires. Bueno, pues mientras la derecha dice que los problemas de los españoles son otros, mientras la derecha está diciendo hoy que esto es un gesto electoralista, mientras hay una parte de la gente que dice esto, se ha hecho con boato, se ha hecho con tal, lo que estamos viendo es la imagen del dictador sacado
en contra de su voluntad, de la voluntad de los familiares, estamos viendo la imagen del helicóptero pasando junto a la cruz cristiana del Valle de los Caídos, de gigantescas dimensiones, que ha sido hasta ayer el gran mausoleo donde se homenajeaba al dictador. Y esa imagen, ese poder es tan poderoso. Y ahora quiero invitaros a hacer un ejercicio. Quiero que os sentéis allí donde estéis un segundo. Si estáis por la calle, sentaros un segundo en algún banco. Si estáis en la oficina, que paréis de hacer lo que estáis haciendo. Si estáis en casa, que os detengáis unos segundos, que os sentéis, que quitéis cualquier ruido que os esté molestando y que escuchéis esto. Bueno, pues... Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take the old wise way. And the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. Love is the most sincere force. Love is a light. Ayer, en contra de la voluntad del franquismo, de la Fundación Franco, de la familia Franco, de Vox, de todos estos, salió el dictador del mausoleo del Valle de los Caídos. Y quizá hoy se esté hablando de la forma, de las maneras, de las deudas, del dolor que ha supuesto para miles de personas durante todos estos años, del daño que ha hecho. Pero la imagen hoy ha quedado inscrita en los libros de historia. Y dentro de algunos años, de lo que se hablará, pese a la Fundación Franco, a la familia Franco y todo, es que el dictador fue sacado durante la democracia del Valle de los Caídos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Bochornoso en todo caso que hayamos tenido que esperar 44 años para ver cómo se sacaba del Valle de los Caídos a un dictador que ha estado siendo homenajeado durante una democracia que presumía de ejemplar en los medios de comunicación paralelamente, que se hablaba tanto de aquella transición que había conseguido superar mientras el dictador reposaba junto a los familiares. Hoy hablaremos con los familiares, los verdaderos protagonistas, los familiares de algunas personas cuyos restos fueron depositados allí y también los familiares de otras tantas que siguen en las cunetas de este país, porque lo de ayer fue un paso, un mínimo y pequeño paso, pero desde luego no fue el final de esa transición que tanto nos han vendido. Bueno, pues vamos a analizar un poco todo este asunto, vamos a ver qué dimensión ha tenido en la prensa internacional, vamos a hablar con Emilio Silva, vamos a hablar también con familiares de allí en el Valle de los Caídos, en un día en el que también se puso en evidencia que las cosas tardan tiempo, las cosas necesitan sus procesos, que, digamos, la forma en la que la sociedad va atemperando, va acogiendo los cambios, requiere de una cierta aproximación. Ayer es por lo menos lo que defendía José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado en numerosos medios de comunicación, y dijo, no es que las cosas lleguen del todo tarde, es que los cambios son lentos, lo dice alguien que fue quien inició precisamente todo el procedimiento para que esto ocurriese. No comparto quienes dicen esto se tenía que haber hecho hace 40 años, hemos estado... Bueno, esto siempre es un sesgo retrospectivo. Ahora nos parece fácil esto que se está haciendo hoy. No lo ha sido.
ni lo ha sido para este gobierno, al que desde luego quiero reconocer y felicitar, y todo el trabajo que ha hecho el Ministerio de Justicia, la vicepresidencia y por supuesto el presidente del gobierno. Pero no lo ha sido. Yo sé lo que fue hacer la ley de memoria, sé lo que fue impulsar el apoyo a las asociaciones, sé lo que fue y lo que es todavía retirar calles, símbolos, monumentos. Todavía hace unos días una alcaldesa de la Comunidad de Valencia me mandaba un mensaje diciendo que habían archivado una querella que le habían interpuesto por retirar una estatua en su municipio. Debemos ser conscientes de cómo ha sido todo el proceso, y cada paso que se ha hecho se ha ganado al valor de la memoria democrática. Cada paso que se ha dado se ha ganado al afianzamiento de la democracia y a la recuperación del honor y de la dignidad de las víctimas. Sí, hay víctimas y familias que no han llegado a poder ver esa recuperación, y esa es una lágrima que la democracia tendrá siempre. Pero creo que el proceso responde a esta evolución que podríamos decir casi natural. Y mientras tanto, también desde la izquierda llegaban las críticas porque, en efecto, las demandas de las víctimas del franquismo no han sido aún cubiertas. Arrancamos al Partido Socialista el compromiso de retirar una medalla a Billy el Niño que le hace cobrar un extra en su pensión, y no cumplieron su palabra. El gobierno español se negó a la extradición de Martín Villa para ser juzgado en Argentina por crímenes contra la humanidad. Con esto quiero decir que no basta. Lo de hoy sin duda es una victoria de los colectivos y asociaciones que han defendido la memoria histórica, pero no basta con esto. Queda mucho trabajo por hacer, y creo que es muy importante no olvidar que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado, y son esos restos los que hay que desterrar definitivamente de nuestra democracia. Y la derecha poniéndose de medio lado. Han desaprovechado una oportunidad extraordinaria para homologarse a las derechas europeas, críticas con los fascismos y con discursos liberales como la española, pero la española es incapaz de quitarse la caspa de los hombros y le acompaña en el discurso. Pero Pablo Casado, sobre la exhumación, decía: en las generales no se vota sobre el pasado. Bueno, la derecha se puso de perfil intentando colocar encima de la mesa otros asuntos de debate. Que el pasado pasado está, y que aunque tenemos la obligación de conocerlo, no nos podemos dejar enredar en sus redes, porque hoy no es ayer. Recuerdo esta frase de Santos Juliá porque mi compromiso, cuando sea presidente de todos los españoles, si me dan la confianza el 10 de noviembre, es defender los intereses de su futuro, y es comprometerme con la transición y con la concordia. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. Así que la derecha de nuevo poniéndose de perfil ahora ante la exhumación de Franco. Hasta Rivera desviaba el tema de la exhumación hacia Cataluña. ¿Realmente alguien piensa que el espectáculo de hoy, el show de Sánchez y los nostálgicos, ese mix, esa especie de serie que hemos visto, de serie B, mala, va a hacer cambiar las prioridades políticas, económicas, sociales de familias que buscan un trabajo, que quieren tener hijos, que quieren tener una pensión, que se les quedan los pueblos vacíos, que tienen problemas para ser un autónomo, montar una empresa? Yo no creo que sea así. Así que yo creo que como demócratas lo lógico es que no se rindan homenajes en una democracia a un dictador, pero a mí no me gustan los dictadores muertos, pero tampoco me gustan los vivos, y tampoco me gustan los tiranos. Y yo no veo tanto coraje para cesar al señor Torra o para parar a los comandos separatistas. Así que tratando de desviar la mirada, de no ofender a su electorado y poniéndose de perfil, la derecha en España incapaz de reconocer, y también supurando por la herida, porque como acto electoral, en efecto, fue tremendamente efectista, funcionó muy bien, retransmitido en directo por todos los canales de televisión, hoy en todas las portadas de los periódicos, guiños hacia el electorado tradicional socialista en la izquierda, en fin, digamos que tenía muchos componentes
que han enrabietado mucho el calendario electoral y ha puesto muy incómodo a los partidos políticos que no han participado de la exhumación, puesto que les ha dejado a todos con el pie cambiado, aunque quedan todavía unas semanas para las elecciones. Ya sabéis que aquí en una semana puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Bueno, la cuestión en todo caso es que siguen quedando numerosas cosas por hacer. Hoy las portadas de los periódicos, bueno, son elocuentes en términos gráficos, en términos de imagen, con diferentes interpretaciones. Franco fuera del Valle de los Caídos, dice el periódico El País, fotografía el helicóptero que abandona el Valle de los Caídos con el ataúd en su interior y sobrevuela la cruz de Cuelgamuros. Y en la portada del ABC lo que intentan es hacer un doble relato. Por una parte, el PSOE se agarra a Franco, dice el periódico ABC en su portada. La España de Sánchez convierte la exhumación en un espectáculo televisado durante horas, criticado por la oposición en pleno, y prevé abrir más fosas, dice el periódico ABC, que lo contrasta con los peores datos de empleo desde 2012, solo 69.400 nuevos ocupados, e intenta contrastar ambas imágenes. Como diciéndole a la gente, os están tapando con esta cortina de humo los datos verdaderamente relevantes, porque para el ABC o ayer los datos relevantes eran los datos del paro frente a la imagen de la exhumación, que tenía algo de pedagógico también la exhumación del dictador. Pero esta no suele ser muy buena estrategia. Yo creo que primero dice, hay una cierta altura política en reconocer los aciertos del rival político. Yo creo que ayer era el día para reconocer que en términos electorales fue muy efectista lo que hizo el Partido Socialista. Esto no se le puede negar a nadie. Las imágenes, yo nunca había visto una operación tan bien diseñada, un guión tan milimétricamente desarrollado. Jamás, no lo he visto en televisión. Mirad que llevo años trabajando en televisión, pero jamás he visto yo una cosa que saliese tan medida al milímetro, que el coche entrase en el momento en el que tenía que entrar en el plano de la cámara, que cuando se alejaba el helicóptero, la cámara cerraba el plano en la cruz por la que atravesaba el propio helicóptero. En fin, digamos que las imágenes fueron medidas prácticamente al milímetro. No conocía yo la cualificación técnica tan extraordinaria que tenían, porque aunque decía Albert Rivera, lo que se produjo ayer no era más que un espectáculo de serie B, no. Ayer vimos una producción cinematográfica de primer nivel y hoy viene retratado en las portadas. Pero es que ante eso, ante una imagen así, yo recuerdo muchas veces también el discurso que lanzaban desde Madrid cuando en Cataluña hablaban del horizonte, donde el sol se iba a poner en el nuevo Estado catalán, y aquí en el resto de España intentaban contrarrestarlo con cifras y datos. Y decía, hombre, ante un atardecer dorado, en el que estás sentado frente a las olas del mar, respirando el olor del salitre, y me estás hablando de datos, bueno, pues esto es un poco lo mismo. O sea, si me pones a la familia llevando al ataúd por un lado, que han tenido que tapar, y llevándolo contra su voluntad fuera del Valle de los Caídos, y en el otro lado los datos del paro, una de las dos imágenes gana la otra. Es indiscutible. Bueno, en el periódico El Mundo, el gobierno saca a Franco del Valle y ya prepara nuevas exhumaciones, dice el periódico El Mundo. Para La Razón, es una exhumación electoral, pero igualmente la fotografía tomada desde las alturas, los nietos y bisnietos del dictador trasladando a hombros el féretro con los restos y gritaron «Viva España, viva Franco», dice el periódico La Razón. Lo intenta poner como un ejemplo de exhumación electoral, de gesto electoral, pero no deja de ser, insisto una vez más, por mucho que lo intenten explicar con las palabras, la imagen clavada en las retinas de quienes la vimos en televisión es la imagen de una familia sacando en contra de su voluntad, porque lo han intentado con todos los mecanismos legales que se les ha ocurrido. De hecho, ayer iban haciendo anotaciones, uno de los familiares iba haciendo anotaciones de todo lo que iba ocurriendo, y entonces dicen que es que está preparando algún nuevo tipo de demanda o quizá su propia biografía. Pero la imagen llevándose el ataúd, se lo están llevando en contra de su voluntad. Ya pues hablar de exhumaciones, por mucho que veamos todos muchas características de la operación electoral que ayer se estaba desarrollando, ¿no? Portada del periódico La Razón, exhumación electoral. Portada del periódico La Vanguardia, la exhumación de Franco zanja 44 años de culto al dictador. El helicóptero con los restos mortales de Franco, la ministra de Justicia y un nieto del dictador se alza sobre el Valle de los Caídos durante la mañana de ayer. Dejan el mausoleo en un acto sobrio y televisado y son enterrados en el Pardo, dice La Vanguardia. Sánchez celebra el fin de la afrenta moral y además los demás partidos aprecian electoralismo porque indiscutiblemente fue un acto cargado también de electoralismo, que ayer decía Nicolás Sartorius. Yo no suelo coincidir muchas veces con los postulados de Sartorius, a quien conozco desde hace muchos años personalmente, pero nos distancian algunas posiciones políticas. Pero Sartorius dijo una cosa que tenía razón: bienvenido el electoralismo, porque cada 4 años por lo menos alguien se toma la molestia de prometer algo y de hacer algo.
y no deja de ser una buena cosa, ¿no? Malo es cuando no existe el electoralismo, porque significa que no existen los procesos democráticos de las elecciones, ¿no? Bueno, el caso es que ayer Carmen Calvo reconocía que aunque se exhume a Franco quedan muchas cosas por hacer. Piensen que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos. Esto es algo insoportable para una democracia plena como la nuestra. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer. Y el Valle de los Caídos en su momento será un lugar de memoria, de honra de quienes están allí y finalmente de justicia para todos, absolutamente para todos, para los dos bandos, porque allí hay más de 30.000 restos que pertenecen a los dos bandos. Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar y en ese sentido quedan muchas cosas por hacer, pero el objetivo fundamental de sacar al dictador de donde estaban sus víctimas era muy importante y hoy lo estamos alcanzando. Estás escuchando La Cafetera. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras. Bueno, pues lo decíamos al principio, hoy en todo caso es el día para hablar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con las asociaciones de las víctimas. Miguel Ángel Capapé, presidente de ARICO, de Memoria Aragonesa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tengo muchísimo interés en hablar con vosotros porque me gustaría conocer cuál ha sido la perspectiva desde la que habéis observado todos los sucesos de ayer, todo lo que ocurrió ayer. Bueno, pues todo lo que pasó ayer lo hemos visto un poco escépticos, ¿no? Porque nosotros llevamos mucho tiempo intentando y luchando porque saquen a los nuestros del Valle de los Caídos. Tenemos una sentencia firme hace 3 años y medio y a fecha de hoy pues no lo hemos conseguido. Entonces, que hayan sacado a Franco, la verdad no era una de nuestras prioridades. Lo han sacado, pues bien sacado está. Pero vamos, bajo nuestro punto de vista, lo único que han hecho es cambiar el problema de sitio. No lo han resuelto. Se lo han llevado de colgamuros pues a Mingarrubio. Simplemente lo han cambiado de sitio. Y nosotros seguimos igual, esperando a que nos den a nuestros familiares. Porque tu mujer es la nieta, sobrina nieta de los hermanos La Peña. Desde sí. ¿Ella con qué? ¿Esto lo vivió con alguna suerte de emoción o desde esa perspectiva también?
Sí, incluso peor, más escéptica que yo todavía. Ya llevamos mucho tiempo decepcionados y bueno, seguimos pues porque evidentemente hay que seguir, claro. Si no, no podemos abandonar ahora después de tantos años. Pero la verdad que nos lo están poniendo difícil. Cuéntanos cuál es el caso de los hermanos La Peña, porque es en buena medida lo que ha detonado también la preocupación de una parte de la ciudadanía sobre esta asignatura no resuelta, ¿no? Bueno, pues eran dos hermanos, Manuel y Ramiro, que vivían en Villarroya de la Sierra, un pueblecito al lado de Calatayud. Tenían 44 y 39 años. Manuel era el veterinario y Ramiro herrero. Entonces, bueno, pues al principio de los primeros días de octubre los cogen. Bueno, primero cogen a Manuel, se lo llevan ya directamente a Calatayud y lo meten en la cárcel. Y a los pocos días es asesinado en el barranco de la Bartolina. Ramiro se escapa, viendo lo que le ha pasado a su hermano, se escapa y bueno, pues la familia negociando pues con los mandos militares y gente del pueblo le aseguran que baje, que no le va a pasar nada. Entonces Ramiro baja y nada más bajar al pueblo lo cogen, lo llevan a tapiar el cementerio y lo matan. Y después, muchos años después, el periplo en los juzgados de su nieta y sobrina nieta, buscando poder recuperar los restos de vuestros familiares y consiguiendo el visto bueno de los juzgados para poner en marcha la primera exhumación en el Valle de los Caídos. Pero esto ha quedado paralizado, ¿no? Sí, después de bastante tiempo mirando y hablando con gente y demás, pues coincidimos con Eduardo Ranz, que desde entonces es el que nos lleva a nosotros y a varias familias más el tema jurídico del Valle. Y bueno, sí, Eduardo lo que hacía era llevar por distintas instancias los diferentes casos. Entonces el nuestro, digamos que le tocó al de los hermanos La Peña un poco, pues bueno, vamos a decir que por casualidad le podía haber tocado a cualquiera de los otros. Pero fue este el que cayó en el juzgado del Escorial y el juez pues dictó la sentencia favorable por un artículo que había que era de perpetua memoria. Un artículo que a los pocos 5 o 6 meses el gobierno del PP lo derogó, casualmente. Entonces el resto de familiares ya no pudo acceder por esa vía para obtener el reconocimiento de exhumación. Y parece el cuento de nunca acabar, decías en un texto que has escrito, porque es una permanente espera. El gobierno ha anunciado ahora que se va a dar paso a nuevas exhumaciones, que va a haber o da muestras de una cierta voluntad. Hoy lo recogen las portadas de los periódicos. ¿Qué te parece esto? ¿Lo ves verosímil? ¿Lo crees? Sí, siempre nos han dicho que sí, que están dispuestos a hacerlo, que lo van a hacer. Pero bueno, es lo que te decía antes. Después de 3 años y medio seguimos sin poder entrar siquiera a mirar si se pueden recuperar los restos. Bueno, pues Patrimonio desde el principio ha estado pidiendo informes, pidió un informe, luego otro informe, luego volvió a pedir otro, y es que cada informe es 1 año y pico. Este último informe todavía no lo tenemos. Nos llamaron para ir a Madrid, nos dijeron que ya estaba hecho, pero que no nos lo entregaban, que tenían que hacer algunas correcciones. Nos dijeron también que el informe era positivo del Instituto Torroja, que era positivo, o sea, que no había riesgo de que se hundiera si entrábamos a recuperar las cajas, pero ahí nos hemos quedado. No hemos vuelto a saber nada más, ni qué van a hacer una vez que el informe esté concluido. No sabemos nada, la verdad es que no nos han dicho nada. ¿Reconforta en algo que no repose junto a los restos de vuestros familiares ahora el dictador? No, a nosotros porque había no. algo de metáfora también en eso, ¿no?
Sí, pero nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos es sacar a los nuestros, no que sacaran a Franco. Entonces lo que queremos es llevarnos a los nuestros, pues a su pueblo, a Calatayud. Y imagino pues que el resto de familia, bueno, imagino no, el resto de familiares que estamos peleando por lo mismo, pues igual, lo que quieren es que nos den a nuestros familiares para llevárnoslos, que Franco estaba allí, bueno, pues a nosotros nos daba igual que lo dejaran o no, siempre que nos den a los nuestros, claro. Miguel Ángel, hay una cierta inmoralidad en lo que está ocurriendo. Sois muchísimos familiares y los que tenéis víctimas tanto en las cunetas como en el valle, que están sobreviviendo con muchísima dificultad, intentando, por ejemplo, teniendo que pedir préstamos personales para pagar las exhumaciones, ¿no? Sí, ha habido casos que sí, que no, que el tema de subvenciones pues está muy complicado. Aquí en Aragón pues ahora estamos trabajando con subvenciones de Diputación de Zaragoza y Diputación de Huesca. La DGA pues no, este año ni las ha convocado siquiera. Sí, o sea, vamos a ver, nosotros siempre intentamos que no sean los familiares los que pidan dinero, o sea, los que pongan el dinero, pero las asociaciones nos obligan pues eso, pues a pedir o sacar el dinero de algún sitio o pedir préstamos, porque la fórmula que hay aquí de subvenciones es que te dan el 80% y una vez que has pagado todas las facturas, o sea, primero tienes que pagar y luego te dan el 80%. Entonces eso te lleva a que o tienes un colchón grande de dinero o tienes que pedir, la asociación tiene que pedir un préstamo personal o mayormente personal, porque a nombre de la asociación no hay ningún banco que dé un préstamo, porque no tenemos nada con qué avalar ese préstamo. Entonces la gente de la asociación somos los que tenemos que pedir préstamos personales para acometer esas facturas y que luego, una vez que paguen, pues lo recuperamos. Eso en el supuesto de que lo paguen, que ha habido casos, ha habido años que no han pagado. Una cosa que describías tú es, en las exhumaciones, la mayor parte, como llevamos este asunto todas las semanas aquí en el programa, nuestros oyentes conocen bien lo que significan, el significado de las exhumaciones para las familias, para la gente que participa en ellas, pero te he leído decir que la gente no es muy consciente de que es una batalla que poco tiene que ver con la venganza, que es una batalla que está muy relacionado con lo íntimo, que está relacionado con lo personal, con el respeto a los fallecidos, a los muertos, a los familiares, ¿no? Y que la gente no tiene discursos de venganza en esos momentos. Sí, vamos, nosotros en todas las exhumaciones que hemos estado, o bien que hemos hecho nosotros o las que hemos participado como voluntarios o nos hemos acercado con otras asociaciones, nunca hemos visto ningún tipo de problema de ningún tipo, vamos. La gente que se acerca pues pregunta y respetuosamente pues bueno, pues da su opinión, y incluso muchos se ponen a ayudarnos de voluntarios, y los familiares lo único que quieren es llevárselos, o sea, es que les entreguemos a su familiar y poderlos enterrar. Nunca ha habido ningún problema, ningún lío, ningún jaleo, ningún exaltación, ni gritos, ni nada. Son unos trabajos muy, muy respetuosos, no en silencio, pero respetuosos y con mucha dignidad. Y no eso de reabrir heridas y eso es una tontería. Simplemente es recuperar a sus familias. Pues Miguel Ángel Capapé, te agradezco muchísimo, Miguel Ángel, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Cuídate mucho, muchas gracias. Sí, ya está. Venga.
y si hay alguien con quien queremos hablar en la jornada de hoy, teníamos mucho interés también en hablar con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas perspectivas desde las que abordar lo que vimos ayer, las imágenes que nos dejó ayer en las retinas, la exhumación de los restos de Franco. En primer lugar, me gustaría pedirte una primera fotografía, una primera valoración, Emilio. Bueno, la primera es una valoración de que la democracia le ha dado una orden al caudillo, el caudillo se ha ido de allí y eso coloca las jerarquías de nuestro presente en un lugar más adecuado, ¿no? Eso es lo primero. Hoy es portada en numerosos medios de comunicación, también internacionales, ha tenido una grandísima repercusión en todo el mundo. Y ¿tú crees que el gobierno cumplió ese, o por lo menos la acción del gobierno ha tenido algo de efecto pedagógico? Porque yo también observaba esta perspectiva desde la que tú te referías. Al final era la imagen de una familia llevándose en contra de su voluntad los restos de Franco. Pero ha habido muchas críticas por la fórmula que fue empleada, la manera en la que ha sido televisada. ¿Crees que el efecto pedagógico es más positivo o más negativo? Bueno, yo creo que en buena parte no lo tiene, ¿no? Hay mucha gente que no sabe leer lo que hay detrás de esas imágenes, mucha gente que no ha tenido nunca un libro de texto delante que le cuente quién era Franco y qué es lo que hizo para devolverle, como él decía, las esencias a España, ¿no? Entonces hay gente que no tiene capacidad de contextualizar eso. Y eso es donde el gobierno más tenía que haber actuado, ¿no? Yo creo que para mí una de las mayores torpezas de ayer es la intervención de Pedro Sánchez, que de hecho la colgaron en la web de Presidencia del Gobierno y luego inmediatamente la descolgaron durante unas horas porque yo no sé si trabajan sobre la marcha, porque luego por la tarde fue a depositar unas flores donde está en Madrid la tapia de las 13 rosas. Yo creo que él tenía que haber hecho ese papel en todo caso, ¿no? Y haber explicado para mucha gente que no tiene ese contexto para hacer esa lectura, haber explicado las razones por las que pues ha puesto supuestamente tanto empeño en retirar los restos de Franco de ahí, sí, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde, más allá de que yo hubiera preferido no ver imágenes, con todos los respetos, aunque veo en cierto argumentario del gobierno, ¿no? Eso de que estaban allí solos y demás, pero la imagen era una imagen poderosa porque son un clan que tiene poder, ¿no? Tienen mucho dinero, quiero decir, en sus ropas y demás, ¿no? Están escenificando, pues eso, gente que ha heredado millones de euros apropiados indebidamente o saqueados del patrimonio del Estado. Y yo ayer viendo esas imágenes casi prefería que no hubiera imágenes, ¿no? Me gustaría saber, porque se han repetido ayer las vi en varias televisiones, ¿no? Unas imágenes en las que Carmen Calvo hace solo 15 días decía que esto no iba a tener, casi que no iba a ser un circo mediático y que no iba a haber imágenes, ¿no? Entonces en estas 2 semanas a mí me gustaría también saber, igual espero que se lo pregunte a alguien en el Consejo de Ministros hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Me gustaría saber por qué han elegido ese formato, ¿no? Ese formato de no enseñar la lápida y enseñar solo el despliegue de la familia, la bandera con el escudo personal de Franco que pusieron encima del féretro, la laureada, ¿no? Que era un gran premio franquista, ¿no? Y que de hecho se ha retirado en algunas ciudades como Pamplona, que causó bastante conflicto retirarla de la Diputación en Pamplona. Y bueno, yo no sé por qué han elegido ese formato, ¿no? Y luego yo tengo mis dudas sobre si tenía que haber estado allí o no la ministra. Creo que el permitirles hacer lo que hicieron, ¿no? Con sus vivas a Franco al final y demás, yo creo que para hacer de notario de lo que estaba pasando allí o de si se reconocía ese cuerpo como el de Franco, debería haber ido el notario de zona, ¿no? Y no tiene por qué estar allí nadie del gobierno, porque es elevar de alguna manera el nivel de lo que allí está ocurriendo, ¿no? Y
Y quizá lo mejor hubiera sido coger el ataúd, llevarlo al Pardo y allí entregárselo a la familia, no permitirles ni siquiera lo que vimos ayer, ¿no? Y aparte ya del helicóptero que aterriza, que despega, ¿no? Toda esa cosa que le añade o que le da valor añadido, ¿no? A ese momento, como decía hace un rato, he leído un tuit de Juan Diego Boto, ¿no? Que esperaba que ahora todas las, bueno, pues que hubiera retransmisiones en directo en las exhumaciones de fosas de las víctimas, ¿no? Y se les diera a las familias de los desaparecidos la oportunidad en la televisión pública de, bueno, pues de tener el espacio que han tenido, que tuvo ayer esa familia, ¿no? Porque ellos a su público le han comunicado bien lo que querían hacer, ¿no? Que es como una especie de no nos hemos rendido, más allá de que se hayan visto obligados a obedecer la ley, que no les ha quedado más remedio, ¿no? Pero en el fondo yo creo que es importante, ¿no? Y sobre todo, yo soy capaz de apartar un poco la mirada crítica que puedo tener, porque sé que para mucha gente mayor que vivió la dictadura ha significado algo, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. He tenido un sentimiento muy parecido. Claro, ante eso yo no tengo nada que decir, ¿no? Porque tampoco puedo mirar solo hacia mí mismo, entre comillas. En todo caso, ahora los retos son muy importantes. Decías, Pedro Sánchez depositó esas flores frente a la tumba de las 13 Rosas, hizo ese gesto y también anuncia más exhumaciones. Lo hemos visto hoy en las portadas. Bueno, eso ya estamos en campaña, ¿no? Eso. Vamos, ya estábamos ayer, pero ha sido muy curioso porque nosotros llevamos 15 meses pidiéndole a este gobierno que se ponga las pilas, ¿no? A buscar a los desaparecidos y atender a las familias. Y qué casualidad, ¿no? Que justo ahora, hace 2 semanas, mis compañeros y compañeras de la asociación estaban exhumando una fosa en Aragón y recibieron una llamada diciendo que si querían incluir en esa fosa en una línea de financiación del gobierno que había aparecido casi milagrosamente pues en los días en los que estamos, ¿no? Hombre, a mí me da un poco de vergüenza porque aquí estamos jugando con cosas muy importantes, con gente muy mayor, que no tiene, que en su reloj o en su esperanza de vida no tiene mucho tiempo a esperar que de elecciones en elecciones alguien decida acordarse de ellos, ¿no? Y bueno, además, sobre todo tiene que ver con la excusa que han dado durante 15 meses, ¿no? Y es que en los presupuestos de Rajoy, que como son los que han tenido que renovar, no estaba, como todos sabemos, ninguna partida dedicada a la memoria, pues no podía ser así, ¿no? Y se han perdido 15 meses. Igual que antes, cuando has puesto el audio de Zapatero, yo creo que en parte hay una parte en la que se está autojustificando, ¿no? Zapatero perfectamente, sin ningún coste político ni ningún riesgo, porque así lo dijo una gran encuesta que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas, podía haber asumido las competencias o haber asumido la responsabilidad del gobierno en la búsqueda de los desaparecidos. Cuando aprobó la ley de la memoria, que entró en vigor en el año 2007, en diciembre de 2007, y luego gobernó 4 años, en esos 4 años prácticamente podría haber dejado esto resuelto, ¿no? Entonces eso de que cada logro es, yo creo que España o somos sociedades muy maleables y ese riesgo, ¿no? De que parece que hay una amenaza, ¿no? Porque lo dice como si detrás hubiera que superar unos obstáculos insalvables, ¿no? Lo que me voy a contar Zapatero es lo que hizo María Teresa Fernández de la Vega con la ley de la memoria, ¿no? Precisamente para convertirla en algo, bueno, pues tremendamente light y low cost, ¿no? Que es lo que fue. Yo creo que la gente está mucho más acostumbrada al cambio y más receptiva al cambio de lo que parece. Que estas cosas, ayer veía Tejero y me estaba acordando también que al día siguiente del día que retiraron la estatua de Franco del nuevo Ministerio de Madrid, pues hubo un acto allí con 400 franquistas y entonces llegó Blas Piñar, al que le abrieron un pasillo como a Tejero ayer, ¿no? Y iban gritando Blas Piñar, Blas Piñar. Yo tenía unos adolescentes allí gritando que no sabían ni quién eran, ¿no? Todo emocionados, y en ese monumento que parecía que la rabia de ese momento iban a estar allí concentrados durante meses, ¿no? Reclamando que volviera, pues yo pasaba todos los días para ir al trabajo por allí y
el siguiente 20N vi unas flores y no las vi nunca más, ¿no? Quiero decir que la sociedad se dispone a otra cosa con cierta facilidad, yo creo. Y de hecho, y eso siempre es un discurso muy escuchado en el PSOE, ¿no? Que es ese discurso del miedo y del riesgo, ¿no? Y es una forma de justificar que, bueno, uno está en política para enfrentarse a las cosas, ¿no? Entonces, haber hecho las exhumaciones de las fosas hace 20 años o hace 12 con uso probable de la memoria no tenía ningún riesgo. Igual que no lo tenía mover el cuerpo de Franco, quiero decir que uno puede decir que hace falta un debate para madurarlo, pero otra cosa es que sea sí, a la vista está. A la vista está. Sí, a la vista ha quedado porque además también se decía que ahora podría acarrear numerosos inconvenientes y la prueba está en que ha sucedido y no ha ocurrido nada, ¿no? Pero, oye, ayer entrevistamos al ministro de la Presidencia de entonces, a Ramón Jáuregui, a uno de los que impulsaron parte de las medidas relacionadas con la memoria histórica o que estaba detrás de la materia de memoria histórica en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer le entrevistamos aquí. Y dijo que durante la transición ya se habían abordado numerosos asuntos relacionados con el reconocimiento de las víctimas. Vi que contestabas en Twitter. ¿Y por qué? ¿Qué exactamente? Claro, porque a mí me sorprendió porque en aquel momento lo que pasa es que no tenía la documentación como para poder saberlo, pero me llamó la atención. ¿Se recibieron esas...? A ver, lo que se hizo es que yo estaba poniéndome malo, ¿no? Lo que se hizo fue dar a las viudas, que eran viudas desde el año 36, una pensión de viudedad. Eso no es ninguna reparación. Eso es un derecho que tiene cualquier viuda. Quiero decir que tenía cualquier viuda y que durante 40 años les fue negado. O sea, no es una reparación porque hubieran asesinado a sus maridos o porque les hubieran confiscado las tierras, ¿no? Me pone bastante nervioso y además él, ahora vivió una experiencia con la elaboración de la ley de la memoria que precisamente explica muy bien lo que voy a contar, ¿no? Aquí lo que pasó, los partidos políticos y los sindicatos se devolvieron su patrimonio, ¿no? Esos no han tenido ningún problema en recuperar con los presupuestos generales del Estado. Él habló de los masones, no los masones. Los sindicatos que existían en el 36, los partidos políticos que existían en el 36 y no todos, porque por ejemplo la CNT nos recibió lo que han recibido otros partidos y la CNT era una organización política muy fuerte en los años 30, muy extendida en todo el territorio, pero ellos hicieron en los presupuestos sus acuerdos y se devolvieron el patrimonio que les había confiscado Franco, ¿no? Hasta el año, yo creo, la última indemnización que tuvo la UGT, yo creo que fue en el año 2005-2006. O sea, han hecho varios pagos de ese dinero. Hombre, las personas también les quitaron casas, también les quitaron bienes, también les quitaron, ya no digo sueños, también les quitaron la vida y nadie les ha devuelto un duro. Y eso tiene que ver con el papel de Ramón Jáuregui en la elaboración de la ley de la memoria histórica. Un día, cuando se estaba debatiendo la ley, hubo una portada en El País, yo creo que la escribía Carlos Cue, pero no estoy del todo seguro, que decía en un titular que el gobierno iba a anular los sumarios con los que se habían juzgado a miles de personas republicanas. Unos sumarios en los que a la gente que denunciaba se le recomendaba que presentara con la denuncia un pequeño informe del patrimonio, si podía, del patrimonio de la persona denunciada, porque eso iba a ser la multa, vamos, o sea, en otros casos las multas fueron pagadas a plazos por las familias durante años, o familias que tuvieron que quedarse en la calle para pagar esas multas por haber ejercido una ideología, ¿no? Entonces, un sábado, Jáuregui, citando a Jáuregui, sale esa información en El País. Y el lunes siguiente Jáuregui es destituido de su papel en la comisión parlamentaria que está preparando la ley. O sea, a él se lo fulminaron inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Que si tú anulas esos sumarios, pues detrás hay descendientes que podrían empezar a litigar para recuperar sus bienes, que es totalmente legítimo, ¿no? Si tú anulas las sentencias que le quitaron a gente, emisoras de radio que hoy tienen grandes grupos de radio, empresas de energía eléctrica de la que la familia de alguna ministra ha disfrutado hasta hace poco que las vendieron, etcétera, etcétera, pues estabas abriendo el melón
de recolocar todas esas propiedades en su lugar legítimo, ¿no? Y a él lo fulminaron. Entonces, el discurso de ayer, ¿no? Primero estaba bendiciendo, ¿no?, la transición, ¿no? Porque dijo además una expresión, todos se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Cómo que todos? A mi abuela nadie le preguntó si quería que le devolvieran todo lo que le habían quitado y si quería saber dónde estaban los restos de su marido. Nadie se lo preguntó. ¿Quiénes eran todos, no? Esa cosa del discurso absolutista de que en la transición nadie pidió otra cosa. Eso es en parte lo que me molestó, ¿no? Que vino a decir que, o sea, vamos a poner otro ejemplo. Felipe González indemnizó a los presos que habían estado más de 3 años en la cárcel. Se le daban por los primeros 3 años 5.400 euros y por cada 3 añadidos 1.200 euros más. O sea, si tú habías pasado 15 años en una cárcel franquista, estabas recibiendo 10.200 euros. O sea, 15 años de tu vida en una prisión, de una vida torturada. Dices, hombre, si vas a tasar lo que vale el año de una persona bajo un régimen dictatorial, no lo insulten. Pero otra cosa muy grave, la mayoría de los presos habían pasado menos de 3 años. ¿Qué pasa? Que si estás 2 años y 364 días en la cárcel de una dictadura, no pasa nada, porque a esos nadie los indemnizó. Hombre, entonces el discurso suyo era como para decir que esto es la continuidad de algo que se viene haciendo desde la transición. Que a mi abuela le dieran una pensión de viudedad, no el dinero que se le ha dado ya a una víctima del terrorismo por haberle robado a un ser querido, a un familiar, una pensión de viudedad, no ninguna reparación, es darle un derecho al que tenía derecho, ¿no? Entonces ahí no hay una reparación por el marido al que le asesinaron, ni por lo que le quitaron. Entonces esto es la ley de la concordia del PP, ¿no? Que ha computado precisamente lo que dijo ayer Jáuregui, y va en ese sentido. Han computado que se han gastado desde no sé cuántos miles de millones desde la transición. No, eran pensiones a militares republicanos que fueron destituidos por no haberse sublevado y a los que se les reconoció el rango después de la dictadura, ¿no? Y se les restableció su pensión. Es decir, cosas que son normales. Las pensiones no son reparaciones. Algunas sí, por ejemplo, las que desde esa transición tiene Billy el Niño por sus servicios extraordinarios. Esas sí son pensiones especiales, porque son, como dice el BOE, por esos servicios extraordinarios, ¿no? Entonces, yo creo que el acto de ayer también estaba, en cierto modo, en el marco de esa cultura de la transición, ¿no? Fue un funeral sin ruptura, ¿no? Fue un funeral con reforma, por decirlo así. Déjame que te pregunte también por los otros aspectos de la fotografía, porque es una fotografía llena de protagonistas y está a la derecha también. La manera en la que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, como los medios de comunicación, estamos observando cómo no han sido especialmente, ni siquiera se han agarrado a sus raíces. Es como que ha sido tan poderoso lo que ha ocurrido que de alguna manera ni siquiera ellos han sido capaces de subirse para la crítica. Han intentado mirar para otro lado, ¿no? ¿Hay algo de entrega en ese sentido o no te lo parece? No, yo creo que estamos en una campaña y todos están midiendo dónde no probablemente si hubiera ocurrido dentro de 4 meses... En otro momento igual hubiéramos oído otras cosas, ¿no? Sí. Pero vamos, ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, decía que no le vengan con cosas que ocurrieron hace 44 años, ¿no? Ella, que acaba de crear una consejería que se llama de Presidencia, Justicia y Víctimas del Terrorismo. Entonces, me imagino que ella también respetará a las víctimas del terrorismo que lo fueron hace 44 años, ¿no? Entonces, todo este discurso cínico, ¿no? De esto no me conviene, y Pablo Casado pues se mantuvo en esa indefinición, que además hay una frase así que él hace muy curiosa, porque dice un pasado felizmente superado, o sea, construye como la frase un pasado feliz y luego felizmente superado, y luego casi es más molesto, yo creo, lo de Albert Rivera, ¿no? Eso a mí no me importan ni los dictadores vivos ni los dictadores muertos, hombre, es una falta de respeto que todavía hay mucha gente en este país que sufrió eso en sus propias carnes, ¿no? Y
y hablar de esto como si fuera una cosa del pasado, como si esto es un síndrome de Diógenes, ¿no? Que tienen ciertos sectores de seguir aquí con unas cosas que han almacenado, cuando hay mucha gente todavía que fue torturada, que no pudo hacer la vida que le dio la gana, que tuvo que vivir, homosexuales que tuvieron que vivir toda su existencia sin salir no de un armario, sino de una cámara acorazada, ¿no? Porque el riesgo de que se les reconociera como homosexuales los podía mandar a una cárcel que había en las Islas Canarias específica para ellos. Quiero decir eso así, con esa banalidad, ¿no? Me parece casi más insultante, ¿no? Y más falto de una verdadera cultura democrática. Aquí hay que construir que democracia es igual a antifranquismo y no hay discusión. Pues Emilio Silva, hoy queríamos poner la voz y el protagonismo en las víctimas, en los familiares de las víctimas, en las asociaciones, en la gente que estáis trabajando por la memoria. Muchísimas gracias, Emilio, como siempre. Muchas gracias y a seguir resistiendo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en efecto lo que es indiscutible es que la repercusión internacional ha sido muy alta. Hemos oído, visto, se ha escrito sobre lo sucedido. Pilar de la Peña, buenos días. Buenos días. Mucha repercusión, ¿no? Mucha. Sobre todo ayer fue una imagen que copó informativos y ediciones digitales de todos los medios. Hoy también es verdad que no es portada en ningún gran diario internacional que yo haya visto, a pesar de lo simbólico de la simbolismo de las imágenes, pero sí es verdad que se ha seguido con muchísima atención y en general yo diría que ha sido bastante saludada. Lo decía incluso un corresponsal, Henri de la Guéry, que le teníamos ayer en la cafetera, decía que era una decisión y una medida saludada por toda Europa, ¿no? Es decir, que sí se desprende un poco de los titulares y de la cobertura que se ha hecho del acto, algo así como que por fin España saca a Franco del Valle de los Caídos y, digamos, salda esa deuda y esa anomalía histórica que ya habíamos comentado, ¿no? La prensa internacional lo había señalado en numerosas ocasiones. Hay algunos titulares que son bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, Le Monde habla que España entierra una segunda vez a Franco, Der Spiegel habla de triunfo de la democracia española. El Corriere della Sera quizás es uno de los más contundentes porque titula diciendo ahora España es un país más normal. Y dice, incluso aunque el franquismo ya estuviera muerto, pero el hecho de que se haya tomado esta decisión en general ha sido muy bien acogido en toda Europa, en todo el mundo. Medios estadounidenses también, el Washington Post, el New York Times también lo recogen, el Financial Times, en fin, Al Jazeera incluso habla de que España ha exhumado los restos de Franco de su opulento mausoleo. En general, yo os digo, la sensación es esa, ¿no? Que era algo que se tenía que hacer, era una anomalía y bueno, que España ha dado un paso en la dirección. Luego hay bastantes medios, por ejemplo el Washington Post y el New York Times, The Times, el diario británico, también insisten en que todo esto se produce en medio de una amarga disputa, ¿no? Tras una amarga batalla, que sigue siendo un tema que divide, que provoca división y que bueno, que está por ver si termina ayudando a reconciliar a España con su pasado y en general si permite avanzar. Pero ya os digo que es noticia en todos los grandes medios, un poco con esa sensación. Al fin España salda esta deuda que tenía pendiente. Y algún corresponsal, por ejemplo el propio de la Guéry, destacaba un poco la dificultad que están teniendo algunos sectores de la política, especialmente la derecha, pero también algunos sectores de la Iglesia para aplaudir esta medida, ¿no? También se recuerda que bueno, se ha producido en campaña electoral y esto bueno, pues está alterando a lo mejor seguramente también las reacciones de algunas personalidades o digamos de algunos políticos sobre todo. Pero ya os digo, en general la prensa internacional lo ha cogido bastante bien.
Otra de las derivadas de esto es si debía hacerse o no con luces y taquígrafos, si tenía que haber presencia mediática de, en fin, periodistas de todo el mundo, la manera en la que fueron alojados. El gobierno argumentaba que tenía que ver con el respeto a lo que además era una historia en paralelo, la historia de una familia recogiendo a un familiar muerto, si tenía que de alguna manera distanciar o no a la prensa. Bueno, hubo bastantes quejas, escuchamos a primera hora, de la manera en la que estaban colocando a los periodistas internacionales, a la prensa, los estaban alejando para que no pudieran tomar esas imágenes. ¿De esto ha habido alguna crítica? ¿Se ha mostrado algún perfil? No, la verdad es que en ese sentido yo no he visto demasiadas críticas. En general se ha considerado que tenía que haber esta especie de cobertura, ¿no? Algún medio Le Monde, por ejemplo, hablaba de un segundo entierro de Franco, dando un poco a entender, sugiriendo un poco este aspecto, pero en general, de hecho había, me parece que 58 periodistas de medios internacionales acreditados para cubrir, o bien en el Valle de los Caídos o en Mingo Rubio para cubrir el acto, es decir, había mucha atención y había mucho interés. Entonces, en este sentido sí se ha destacado eso. Un artículo que es un artículo de opinión que ha salido en Bloomberg, que sí, iba un poquito más allá de lo que era destacar este hecho histórico. Era una tribuna, un artículo de opinión de Leonid Bersitsky, que ha escrito bastante sobre España y que advertía que mover a Franco de su tumba y de su mausoleo no hacía que fuera menos un monstruo, ¿no? Y alertaba de que lo peor de los dictadores del siglo XX en Europa era el peligro que tenían en las mentes de las personas, ¿no? Abogaba un poco por insistir en quitar esta influencia, digamos, este peligro y esta ideología de la sociedad, más que por sacarlo de los mausoleos. En este sentido sí destacaba que, las imágenes que se han visto en estos días, pues de una parte de la sociedad española, pues abiertamente mostrando sus respetos al dictador y haciendo saludos franquistas y con banderas preconstitucionales, pues no eran edificantes y alertaban del problema que tenía España. Pero con respecto al hecho de que se haya retransmitido y que se le haya dado esta cobertura, en principio los medios internacionales no han entrado demasiado en eso. Bueno, pues es la imagen protagonista en todo caso en las informaciones que se escriben y se difunden hoy sobre España en numerosos medios de comunicación internacionales, y hemos intentado hacer en el programa de hoy un repaso, una lectura sobre lo sucedido ayer desde diferentes aproximaciones, tanto en la parte estética, en la parte de fondo y sobre todo con la mirada, con el punto de vista colocado en los familiares de las víctimas, en las víctimas del franquismo, de esta dictadura genocida, de la que su máximo exponente ayer, Francisco Franco, fue el representante, y que ayer finalmente fue exhumado del Valle de los Caídos y sus restos trasladados en contra de la voluntad de la propia familia a otro lugar. Bueno, lo que pasa es que también sabéis que los viernes hacemos un análisis sobre series de televisión, también sobre documentales, sobre películas, y aunque hemos estado debatiendo mucho sobre si tenía que tener alguna conexión o no, también nos parece que La Cafetera tiene dos misiones, dos obligaciones. Por una parte, tiene que estar presente en lo informativo, tiene que ayudarnos a comprender, a contextualizar, y además con diferentes lecturas, con diferentes visiones, cada uno representamos una diferente, y seguramente vosotros sintonizaréis, conectaréis mejor con unas visiones o con otras. Pues a lo mejor hoy habéis conectado más con Emilio, hoy habéis conectado con la visión más de la prensa o con la visión más estética, lo que sea. Pero también La Cafetera tiene una responsabilidad de acompañar a los oyentes. Es un programa que se fundamenta en la compañía, porque muchos de nuestros oyentes que viven con ansiedad la relación con la información, la manera tan precipitada en la que vamos viviendo, y siempre nos dicen, es que necesito un poquito de sosiego, llega el fin de semana, necesitamos también respirar hondo, mirar a la vida y poder superar algunos momentos que sabemos que algunos de vosotros estáis pasando en salas de espera, o en habitaciones de apartamentos en soledad. Así que desde aquí también sabemos que tenemos una responsabilidad para acompañar a la gente, para acompañarlo en este tránsito y en este desasosiego. Así que hoy vamos a hablar también, vamos a cerrar esta página informativa, y en el lugar de la sobremesa, en este espacio que abrimos también con Ana Pastor los viernes para hablar de series y para poder distraernos un poco también, hoy vamos a hablar de una serie que se llama Modern Love, que habla de
amor. ¿Vosotros la habéis visto? Mary.es, Pai, tú la... Bueno, a mí ya me has enganchado. ¿Ah, sí? ¿Te has quedado No, pero enganchada? ya he visto varios comentarios recomendándola. Está muy bien. Yo creo que te va a gustar mucho, Pai. ¿Sí? Yo me he visto... Bueno, es que me pegué una buena maratona el otro día. Yo creo que he visto ya 5 capítulos. 5, o sea, sí. El último Y de que los has visto que es el del que se abre una herida en el brazo. Sí. Ah, ¿qué? Ese ese me gusta mucho. Oh, se está cayendo el estudio a trozos. La cafetera se ha caído. El helicóptero viene a buscarnos. Y entonces, bueno, me han gustado mucho. Y luego, por ejemplo, en el que sale Anne Hathaway es muy bueno también. Yo creo que además me gusta porque no es una serie pastel. Es decir, trata las citas o, bueno, pues... es verdad, no, porque... Claro, porque te esperas, bueno, pues las típicas historias siempre con final feliz, bueno, pues con los estereotipos, ¿no? Y demás. Y no, está muy bien. Tiene capítulos divertidos y luego capítulos que hacen reflexionar muchísimo. Bueno, pues vamos a cambiar el ritmo entonces. Vamos a hablar de series, vamos a hablar de esta serie Modern Love, que tú no la has visto, ¿no? Me decías, Pai. No, yo no. Es recomendable, es de amor. Es sobre amor. Son historias, pequeñas historias. Cada una más independientes. Y no amor. Y desamor, ¿no? No, amor y es desamor. amor. Hay una que es de amistad, pero el resto son historias de amor. De hecho, era una columna en el New York Times. A mí me gusta, me parece muy bonito. Me encantaría poder hacerlo aquí. Hablar del amor siempre es positivo. Siempre es bonito. Yo soy un romántico. Ya sé que vosotras no, pero... Entonces, hablar del amor es muy bonito. Bueno, ya hemos llegado a un punto común, que es que nos guste la misma serie que trata del amor. De amor. Así que igual no tenemos el concepto del amor tan diferente, Fer. Es posible, Mary. Pero es verdad que son historias de amor que escribían originalmente en el New York Times. Entonces son historias reales, escritas o por los propios protagonistas o por escritores a las que se lo enviaban los protagonistas y el New York Times pues les daba una pátina literaria. Eso hace que tengan una estructura muy bonita, no dejan de ser pequeñas historias de amor, pequeñas historias bellas, muy universales porque a todos nos ha ocurrido. Amores, viejos amores, reencuentros... cosas olvidadas, asignaturas no resueltas, en fin, un montón de cosas relacionadas con la vida y con el amor o el paso del tiempo, cómo trastoca eso, la cotidianidad, cómo trastoca la vida de las parejas. En fin, es una serie muy bonita, muy dulce, muy tipo La La Land, tiene momentos muy apasionantes y entonces hoy lo vamos a comentar con Ana Pastor y también con José Miguel Contreras. Es uno de los productores de series de televisión más conocidos de nuestro país, que tiene más experiencia en nuestro país sobre series de televisión y un gran aficionado a las series también, aquí en Plata o Plomo, el mundo en series. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el mundo en series, y como teníamos el compromiso además en estos días de intentar aportar un poquito de sosiego a lo que está ocurriendo, hoy Ana Pastor ha caído en las redes de la miel. Cosa que yo he agradecido bastante, Ana, te diré. Pues no ha sido motivado por mí misma, como sabes, como saben los que me siguen en Twitter, y es que por culpa de José Miguel Contreras nos hemos puesto a ver, yo por lo menos, una serie de esas que yo califico moñas, que sigue la estela de This Is Us, pero que seguro que él nos explica mucho mejor y que acaba de ser apenas estrenada. Estamos hablando de Modern Love en Amazon y creo que apenas lleva unas 2 semanas, o sea que quizá todavía la gente no la ha visto y es una buena recomendación. La teoría de que una relación es un poco como un cohete que debe llegar al espacio. Solo necesita el combustible para salir de la atmósfera y a partir de ahí seguirá en la dirección en la que se lanzó independientemente de lo que le tires. Lo importante es la primera explosión. Sí, no es tanto si tenemos o no lo que hace falta para durar toda la vida. Lo importante de verdad es ese impulso inicial.
Sí, yo el escepticismo de Ana lo imaginaba, lo conocía, pero lo que me ha sorprendido, José Miguel Contreras, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que me ha sorprendido es que tú desciendas tanto al territorio de lo meloso y de lo romántico. No te hacía yo en ese registro, pero la verdad es que es una serie que merece mucho la pena. Tiene una construcción maravillosa, son muy poquitos episodios, pero no te hacía yo tan sensible, te voy a ser honesto. Es realmente mi mundo. Ahí es donde estoy bien. Yo sabía que a Ana Pastor no le podía gustar la serie y cualquiera que vea y siga a Ana Pastor es incompatible. Es una serie que habla de amor, habla de sentimientos positivos. Ana es más de amputaciones, sangre, gore y tal, ¿no? Pero hay gente que tenemos corazón, que creemos en la sensibilidad y, bueno, la crítica del New York Times, que ahora hablaremos de la serie, decía que es una serie encantadora. Bien, ahí me quedo, está bien. Bueno, no puede decir otra cosa, entre otras cosas, porque la literatura en la prensa norteamericana tiene una extraordinaria calidad, pero parte de unas columnas que se escribían en el propio New York Times con historias reales de amor, ¿no? Y eso lo llevan a la serie. Algunas de las historias son maravillosas, retratan lugares comunes, yo creo, de las relaciones amorosas por todo el planeta, pero parte de una columna editorial, ¿no? Sí, es bastante curioso y original, incluso desde la perspectiva del periodismo, porque empieza a dar un poco también una idea de por dónde va a ir el futuro también de la prensa, y es el desarrollo multimedia y de sacar un poco lonchas, digamos, al jamón de lo que es hasta ahora simplemente vender información. El New York Times es el medio seguramente más importante del mundo que está desarrollando todo tipo de actividades en paralelo, además de hacer lo que ha hecho toda la vida, que es información y contar noticias. Eso cada vez es menos negocio y están buscando todo tipo de actividades paralelas, que hoy supongo que no es el día, pero bueno, es bastante curioso. Una de las historias que ahora están desarrollando es la producción de productos audiovisuales, tanto en el terreno informativo, donde están trabajando ya en un par de proyectos, como, y esto es bastante original, han desarrollado una serie a partir de una columna que es una de las más leídas del periódico, se llama igual que la serie, Modern Love, Amor Moderno, donde lo que hacen es que recopilan historias que la gente les manda basadas en experiencias personales, más o menos vinculadas al amor o al conocimiento o experiencias anteriores. Lo que hacen es que se lo dan a un escritor o escritora que lo que hace es contar la historia, bueno, con un cierto encanto y con un cierto valor, y se van publicando todas las en el periódico. A partir de esa experiencia lo que han hecho es escoger algunas de las mejores y han sacado una primera tanda de series con la gente de Amazon, de la cual se acaba de lanzar la primera serie, que es absolutamente espectacular, tanto en los actores como en la manera de abordarlo, que son 8 episodios, 8 historias de amor, que no turban a Ana Pastor, no hay muertos, no descuartizan a nadie, no sacuden a nadie, en fin, solo buenos sentimientos, y los que tenemos realmente corazón en el fondo, pues ahí estamos enganchados realmente con una serie, como decíais, hiper recomendable para gente que quiera pasar un buen rato, olvidarse de líos y no tenga que conectar con ninguna de las muchas desgracias que el mundo te da. Y si tienes pareja, pues te pones a su lado, y si tienes mantita, te pones la mantita, y va a ser una experiencia de las pocas veces que ocurre que realmente yo no coincido en que sea tan melosa, porque a mí no me suelen gustar cuando cae en la cursilería. Me parece que está en el límite, que está justo en el límite, unas mejor que otras, pero tocan con mucha sensibilidad y con mucha clase, bueno, relaciones amorosas. Hola. 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 ¿Te ha ido bien? Genial, pero se supone que es en París donde teníamos que encontrarnos, ¿no? Y de eso hace unos 15 años. 17 años. Ah. Perdí tu libro. El libro donde me escribiste la dirección. Pero los actores, actrices, el reparto es maravilloso. Está Tina Fey, Anne Hathaway, Andy García, Katherine Keener, son gente muy reconocida. Tienen un punto La La Land, aunque digas que no es tan melosa, tiene un punto La La Land, muy focalizadas en la ciudad de Nueva York, tiene guiños a los musicales, pero un recuerdo que nos aproxima mucho a Woody Allen. No sé si a vosotros os ha dado un poco esa sensación.
Sí, bueno, yo no voy a entrar en las provocaciones de Contreras, bueno, porque ya hemos hablado aquí. Seguro, porque efectivamente Ana no sabe lo que es realmente no, porque aquí hemos hablado algunas veces y algunos viernes Berlín pide recomendaciones de este tipo y yo misma ya te he dicho que soy muy fan de This Is Us, pero sí que es verdad que José Miguel, que lleva toda la vida viendo series, que es uno de los tipos que más sabe de televisión de este país y también de la ficción que se hace dentro y fuera, es verdad que había gente en Twitter estos días que nos decía, José Miguel, recuerda un poco a Friends por el tema de los lugares elegidos, el hecho de que Nueva York sea el hilo conductor aunque las historias sean independientes, el propio reparto, que es verdad que es cinematográfico y de mucho nivel. No sé si a ti te recuerda algo o no, o simplemente han seguido la estela de la columna. Bueno, a mí me recuerda mucho al autor de la serie realmente. O sea, como toda serie, siempre hay que mirar un poco quién está detrás, quién la hace y en qué medida pues pone su estilo personal. En este caso es clarísimo, es un tipo muy interesante que se llama John Carney. John Carney es un director irlandés que ha tenido bastantes experiencias tanto en el mundo del cine como de las series. La gente que pueda recordarle será por seguramente alguna de las películas. Tiene 3 sobre todo así más famosas, una que se llamaba Once, que era la historia de un músico callejero que tenía una historia de amor así bastante bonita, que se acabó haciendo musical incluso también en Broadway y tal. Luego tiene una que a mí me gusta mucho que se llama Sing Street, que es una especie de musical que aquí no tuvo mucho éxito y que es muy muy recomendable para mezcla un poco de esto, de historias de buen rollo y siempre con temas de música. Y luego tiene otra que se llama Begin Again, empezar de nuevo, donde ya tenía un poco más Hollywood con Keira Knightley, que era la protagonista, y Tom Ruffalo, que hacía de productor así veterano, vinculado a una historia curiosamente no amorosa, pero que la rozaba permanentemente y con mucho toque sentimental. Este tipo hace algo que toda la tradición de cine y de series británicas les gusta mucho, ¿no? Que es tratar los personajes muy a través de sus sentimientos más que a través de las acciones. Toda la tradición esta de comedias románticas, de las que famosísimas que todo el mundo conocerá, de las 4 bodas y un funeral y toda la retahíla de productos más o menos similares, donde a partir de personajes muy de calle los coloca siempre al borde o intentando que salga la parte mejor de las personas, que a veces cada día cuesta más encontrarla, pero ahí la tenemos y aflora, ¿no? Entonces ese es el centro fundamental y el estilo el que le da todo es este personaje. Se llama John Carney. Y es realmente, un tipo yo creo que muy bien elegido para esto. Tiene la peculiaridad, los 8 episodios que tiene, además de algunos de los actores que Fernando ha dicho que son tremendos y realmente el nivel del casting, digamos, es brutal. Es una serie antológica en el sentido que se le llama en el mundo de la ficción, que quiere decir que cada episodio es independiente, no hace falta haber visto el anterior, uno u otro, para relacionarlos, y por tanto puede permitirse un lujazo, y es contratar actores absolutamente brutales que no te van a hacer una serie, pero sí te hacen un episodio sin problema ninguno. Y ahí pues han tirado de amigos de todo tipo, en algunos casos gente que había trabajado con Carney o que a él le gustaban mucho, y también a la hora de introducir, como decía, como guionistas o como directores. Hay 2 aportaciones muy interesantes. Hay un episodio que se llama Rallying to Keep the Game Alive, que me encanta el título porque es peloteando para hacer que el juego siga. Es una metáfora sobre la vida y que tiene cierta relación con el tenis, que ya me completa del todo y me subyuga definitivamente, que está efectivamente Tina Fey, la histórica cómica de Saturday Night Live, que fue la protagonista de 30 Rock, y está John Slattery, al que todo el mundo conoce, el tipo de pelo blanco de Mad Men, que hacen una historia de matrimonio ya con años absolutamente preciosa. Esa está dirigido por Susan Horgan,
que es la que hizo otra serie muy recomendable también de toque británico, que se llama Catastrophe, y también ha sido la guionista de Divorce, la última serie que ha hecho Sarah Jessica Parker. Su especialidad son las discusiones de pareja y crisis matrimoniales ya un poquito avanzadas, y es, por ejemplo, un episodio que toca ese tema de manera, yo creo que muy chula y con guiños, yo creo que no muy evidentes. Precisamente es de los episodios menos pasteleros, digamos, que hay, ¿no? También hay otro episodio, por ejemplo, que se lo dirigirá Emily Rossum, que la gente así no le sonará a lo mejor el nombre, pero los que les gusta la tele enseguida la identificarán porque es la protagonista histórica de Shameless, la que hizo toda la serie durante tanto tiempo y que tiene un buen número de fans, ¿no? Que en este caso la protagonista es Julia Garner, que también es otra actriz. Así que veo que a José Miguel le ha llegado mucho especialmente. Ese es uno de los episodios, efectivamente, una terapia de pareja, básicamente, o cómo superar un bache, el de una pareja. Ana, ¿a ti cuál de los que has podido ver, cuál te ha llegado? Porque hay diferentes casuísticas, hay diferentes casos. Hay también casos de amistad, no solo historias de amor, sino no solo de amor romántico, sino de amor relacionado con la amistad. ¿A ti cuál es el que, de los que has visto, cuál es el que te ha llegado? Yo solo he visto el primero, el del portero. Que pues es amistad. Buenas noches, Guzmín. ¿Quién era? Era Mac. No me ha gustado. Ahórratelo. No le conviene. Es débil, sin autocontrol. ¿Has podido ver eso a 30 metros? Se aprende mucho a través de la mira de un rifle de francotirador. No le llamará. Claro que sí, estoy segura de que me llamará. Jamás. No le llamará nunca. Dios, esta noche ha estado genial, ¿vale? Súper divertida, desenvuelta. Hasta me he puesto mi perfume de higo, que al parecer es irresistible. Sí, es una amistad bastante peculiar y que es verdad que es muy tierno, ¿eh? Yo creo que más que moña se puede definir como tierno y he visto que efectivamente luego tocaba, como estaba contando ahora José Miguel, otro tipo de amores o de amistades o de entornos, ¿no?, afectivos. Pero bueno, me parece recomendable. Sigue la estela de las series muy cortitas, son apenas creo que 30 minutos, ¿no?, cada capítulo, sí, y te permite verlo, como él decía, que no sabía yo, esto que es antológica en ese sentido. Sí, cada historia no tiene nada que ver, los actores son diferentes, meloso. El episodio que dice Ana que ha visto, que se titula When the Doorman is Your Main Man, que es algo así como cuando el portero es como el hombre de tu vida, el principal hombre en tu vida, ¿no? Es una pasada. La protagonista es una actriz extraordinaria que se llama Christine Milioti, que fue precisamente la que hizo en Broadway el papel principal de la versión del musical Once, basado en la película del creador de la serie, de John Carney. Y el protagonista masculino es Laurentius Posa, el que hace de portero, que se llama Guzmín en la serie, que es brutal lo bien que está, que por cierto salía en algún episodio de Killing Eve también. Bueno, este episodio es una prueba perfecta para que la gente haga el test de hasta qué punto realmente es un ser humano o es bazofia. Si ves el episodio y no te salta una mínima lágrima y un sentimiento caritativo, o sea, retírate del mundo actual e ingresa en una banda por la destrucción del planeta, porque realmente es imposible que una lagrimita no salga. Es una pasada la relación, lo bien que está tratada. Y el cuento original, que lo leí también para después de ver el episodio, me gustó tanto que me fui a buscar la columna del New York Times y realmente está prácticamente clavado a lo que es la historia original que habían colocado y que habían hecho. Muy destacable. Es un buen test ver ese episodio. Si te pasa lo mismo que Ana, que te gusta, pero no mucho, pues demuestras dónde está Ana, queriendo sacudir a todo el mundo y a la mínima estando dispuesto a destrozar a quien tiene enfrente, ¿no? Tiene narices, yo que encima le he recomendado porque él la ha recomendado, pero la veré entera. Pero en todo caso, lo que sí que ha hecho ha sido seguir la recomendación que hacía José Miguel Contreras y recomendarla, extender la recomendación a los oyentes desde Plata o Pluma. Así que José Miguel Contreras, gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y siempre que queráis, pocas cosas me gustan más en el mundo que hablar de series y pocas cosas me gustan más en el mundo que estar con Ana y contigo. Así que con lo cual completo unos minutos fantásticos. Mi vida ha mejorado en estos 10 minutos. No me cabe ninguna duda. Te llamaremos más a menudo entonces. Venga, José Miguel Contreras, gracias. Hasta luego. Gracias, Ana. Un saludo. Plata,
o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y Bueno, pues entonces ya tenéis unas ideas para el fin de semana, Fabi María. ¿De qué? ¿De planes o de series? Bueno, desvelanos tus planes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quemar algo? No voy a quemar nada. Bueno, ya no quemé nada el fin de semana nacional. pasado, no voy a quemar nada este. Es verdad, antes con lo fácil que se decía eso de vas a salir a quemar Madrid o vas a salir a quemar Barcelona, hoy te imputan no te atreves, la Audiencia Nacional en cuanto te despides. Claro. ¿Qué pensabas quemar? Cuéntanoslo a todos. Claro, si es que quemar cosas era sinónimo de juerga, fíjate. Claro. Qué cosas, ¿no? Ahora no está el patio para bromitas. Salvo que sea en San Juan, ¿no? Que se queman los malos deseos y los... Total. Incluso los buenos a veces. Total, pero... Pues sí, bueno, me daré una vuelta por Tapapiés, que es esta como una especie de ruta de la tapa por Lavapiés, por este barrio de aquí de Madrid. ¿Y hay una ruta de la tapa que se llama Tapapiés? Sí, no lo sabía. Ya lo sabéis, españoles. Cuando en Madrid hay tapas, en toda España corren las tapas por las mesas. Uh-huh. Pues no sabía que había una ruta que se llamaba así. ¿Pero es una ruta establecida con carteles y todo o es una ruta así que conocen los locales? No, cada bar, cada restaurante tiene su tapa. Pues mira que yo he ido por allí, por Lavapiés, y no he visto yo el Tapapiés. Y ayer estuviste con Enrique Quesada y con Pachi Freites y con Lagoñi. Estuviste ahí quemando... Perdón, digo que estuviste... Conde Duque, quemamos Conde Duque. Tomasteis unas cervezas, a mi salud, espero. Sí. Además, Enrique nos estuvo contando todos esos viajes que hace por trabajo y nos dio muchísima envidia. Se va a ir hasta Japón. Qué bien. Y... ¿No estuvo este verano en Japón, no? Sí, ha estado un montón de veces. Sí. Enrique es el traveler de la cafetera. Es un oyente viajero, a tope siempre está yendo y viniendo viajando. Pues ayer estuve, le quiero dar desde aquí un cariño, tuvimos un debate muy interesante porque me invitó mi amiga Brenda Chávez, que la vamos a traer por aquí, por el programa, para hablar de consumo responsable. Acaba de escribir un libro fantástico precisamente sobre... sobre el consumo responsable, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para, en fin, a la hora de comprar, de consumir, de participar de este gran acto de despilfarro en el que se ha convertido la vida y de tratar de ser conscientes, de tomar conciencia de los retos tan importantes que supone y sobre todo de la manera en la que podemos combatir pues muchos de los excesos que se están produciendo. Entonces Javier Gallego, que estamos llevando el gobierno de coalición de la radio ya hasta los límites más humanos, dentro de poco obtendremos también el carnal. No, esto es una broma. Pero Javier Gallego, esto es una broma porque os he visto con cara de que os creíais todo lo que decía. Pero Javier Gallego y yo participamos en esa presentación, que fue maravillosa, fue muy agradable. Se lo agradecimos mucho a Brenda, que nos invitó a presentar este libro, y desde allí pudimos conversar sobre la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para con nuestro consumo a la hora de, pues por ejemplo, no necesitar tantas cosas. O sea, nos hemos vuelto una sociedad un poco loca. Sí, porque además, en esto además lo hemos debatido con Juan López Uralde muchas veces, ¿no? Que no se trata... Bueno, incluso también recuerdo cuando estuvimos con Greenpeace en Valencia y que hablábamos precisamente de esto, ¿no? Del daño que hacía, bueno, pues por ejemplo el plástico, de los microplásticos que encontrábamos y en el mar Mediterráneo, y además se hablaba de eso mismo, ¿no? Realmente la solución es consumir menos, no consumir cosas reciclables, sino que la cosa pasa por dejar de consumir tanto y cambiar sobre todo nuestros hábitos, que yo creo que también es el gran reto, ¿no? Deshacernos de todo eso que forma parte de nuestros hábitos, de nuestro día a día y desechar más de la mitad, porque más de la mitad no lo necesitamos, ¿no? Y eso es lo más difícil. Y yo creo que también eso, aprovechar las cosas. También hay una cultura de consumir y desechar muy rápido, es decir, o de reutilizar las cosas, de pues no necesitas seguramente una cosa, un móvil nuevo, pero desde un móvil a ropa, a cantidad de cosas que se pueden aprovechar, se pueden reutilizar, se pueden utilizar mucho más tiempo del que a lo mejor la sociedad o digamos los mensajes que te llegan desde la publicidad y desde un poco todos los influencers que tenemos en la vida moderna te indican, ¿no? Un poco un cambio o volver un poco a lo que se hacía antes, ¿no? Es decir, darle una vida más larga a las cosas.
Bueno, pues ayer presentó su libro Brenda Chávez, la traeremos por aquí en los próximos días, Al borde de un ataque de compras, con 73 claves precisamente para un consumo consciente, porque tenemos muchas asignaturas pendientes, pero sobre todo hay una idea que no debería olvidársenos, es que el mundo tal y como lo conocemos no es sostenible. Es que no podemos seguir en este camino. Es imposible. No hay esperanza de futuro si seguimos en esta actitud. Así que hablaremos con Brenda Chávez la próxima semana, a ver si podemos conversar sobre el consumo responsable y también sobre una cierta idea que tenemos que ir instalando, la del decrecimiento. No se puede estar permanentemente pensando en el crecimiento empresarial y en algún momento va a haber que empezar a encaminar un poquito, en deshacer un poquito ese camino. Así que nada, con esa reflexión os invitamos a que paséis un buen fin de semana. Es un buen libro para el fin de semana, Al borde de un ataque de compras, y en todo caso ya hablaremos más despacio. Y tenéis recomendación de serie, recomendación de libro, tenéis recomendación de la ruta de las tapas de María.es. Pai, ¿tú vas a hacer alguna cosa que quieras recomendar? Pues mira, yo voy a correr una media maratón, la media maratón de la mujer, que este domingo se celebra en Madrid. ¿El qué? Que esto me deja fatal a mí. ¿Por qué? Esté tomando tapas, tú estarás en plan healthy corriendo. Vaciándome ahí, que al final... Pero mira, es la media maratón de la mujer, es una iniciativa que está bien. También pueden correr hombres, ¿no? Pero está pensada para que cada vez más mujeres se apunten a esto de correr y a las carreras. Y la verdad es que la corrí ya el año pasado y este año me he vuelto a apuntar, así que yo os contaré si la supero. ¿Cuánto es? ¿Cuántos kilómetros? O sea, 21. Nada, suena muy bien, suena apasionante. ¿Cuándo? ¿El sábado? El domingo. Que habrá bastantes sitios cortados, porque al final el recorrido es por el centro de Madrid, o sea que... Madre mía. Pues nada, a luchar... aguantar, sobre todo aguantar. 21 kilómetros. Me acaba de entrar un ataque de ansiedad y no estoy corriendo la maratón. O sea, necesito un lorazepam inmediatamente. Creo que yo creo que este fin de semana saldré a correr, aunque solo sea por sentirme un poquito mejor. Y ya está. ¿Vas a Barcelona? Pues salte el domingo, Mary, de verdad que merece la pena, es una sensación. Además hay carreras más cortas, me parece que puedes apuntarte a la de 5 kilómetros, a la de 10. Sí, pero mira, yo para dejar de fumar me puse a correr, además con una amiga, y que además ella estaba estudiando las oposiciones, estábamos las dos en el mejor momento para empezar a correr y entonces descargar ahí adrenalina. Pero es que no sé correr. Entonces llegué a correr hasta 10 kilómetros, que para mí fue una pasada. Sí. Pero igualmente estuve un año y llegaba igual que el primer día, agotadísima, la cara se me ponía roja como un tomate ardiendo, la gente me miraba por la calle en plan le va a dar algo, pero me miraban con preocupación y es que creo que no sé respirar bien, entonces no sé, no es un buen deporte para mí. Pero es verdad que correr es una manera también rápida, ¿no? de quemar y de pues hacer ejercicio de manera rápida. Pues no, hacer eso... Pero es que no me atrevo. Eso también se entrena y se aprende. Pero porque tú vas a correr 21 kilómetros, Pai, tienes que haber estado entrenando. O sea, 21 kilómetros me parece una bestiada. ¿O no? Bueno, yo suelo correr habitualmente, o sea que sí que entreno. Hombre, normalmente no corro 21 kilómetros, o sea que sí que me supone un esfuerzo considerable. Pero vamos, yo sí corro habitualmente. O sea. ¿Y cada cuánto sales a correr? Como 3 veces por semana. Ostras. Dice Angélica que a muchos el deporte no nos vigoriza, nos extenúa. Sí, yo tampoco soy muy... De hecho, yo salgo también a divertirme, no me preocupa demasiado ni los tiempos, ni eso, no voy persiguiendo ni grandes retos, ni grandes esas competiciones contra uno mismo que algunos tienen. Yo reivindico que también se puede correr por el placer de correr, de disfrutar. En general a mí me gusta más correr por el campo, por la montaña, pero también es verdad que tiene su atractivo el correr por el centro de Madrid, ¿no? Por las grandes arterias que normalmente están tomadas por los coches, cuando de pronto se organizan carreras y ves esas, la Castellana, la Gran Vía, en fin, todo este tipo, Bailén, todo este tipo de calles llenas de cabezas corriendo, reconozco que es una experiencia que aporta bastante. Sí, a mí de hecho me da rabia porque me gustaría poder disfrutar de eso, pero es que ya te digo que ni siquiera después de un año pude hablar mientras corría. O sea, también es verdad que yo sí que hice deporte desde los 5 años hasta los 16,
pero también no era de este tipo de deporte, era gimnasia rítmica y tal, Ya. pero aún así siempre me ponía roja como un tomate y no tengo un problema. Tengo un problema con el deporte, pero bueno, pues nada. ¿Y tú qué vas a hacer? Descansar. Bueno, yo voy a dormir. Descansar de Pai. No de Pai, no de ti, Pai, pobrecita, que solo me faltaba, que además al contrario, todo lo contrario. Descansar, de la presión, ¿no? Voy a descansar lo que no va a poder descansar Pai, o sea, de los por mí, o sea, vas a descansar voy a por mí. descansar por ti, por los tantos kilómetros. Haremos el esfuerzo de dormir por ti, Tú cuando Pai. estés ahí corriendo y sufriendo, acuérdate de mí. Tú estarás y piensa, en la cama descansando, y piensa, ¿no? él me está Y descansando. María estará comiendo. Él me está Las tapas. descansando. Eso, cuando estés con hambre y sufriendo ahí la deshidratación, piensa, y María me estará comiendo. Entonces, que eso te anime. Sí, me va a venir muy bien para eso, para darme fuerzas extra, ¿no? Bueno, cuidaos vosotros también, el resto de los oyentes Hacer deporte, que estoy leyendo que también tenéis dormir. vuestros planes, hacer yoga, hacer, en fin, de cosas así divertidas. Así que pasadlo todos muy bien y volvemos el lunes, volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todas por la compañía y muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia que es la cafetera. Gracias Pai, gracias Mary. Gracias. Gracias a vosotras. Adiós, nos vamos, cuidaos mucho, pasad un buen fin de semana, portaos mal. Hasta el lunes. Drift away, speak to my heart. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.